méritos propios? Pues sí, es decir, hay que felicitar al Rayo, porque al final ha metido 3 goles, pero como bien dices, ¿no? En Vallecas lo difícil es ponerte un 0-2 en la situación. Es verdad que ellos meten un gol que les meten el partido antes de la primera parte con ese golazo de Bebé, que no es la primera vez que lo ha hecho el chico, no hay que restarle méritos, es un jugador que tiene muy buen golpeo. Pero a pesar de eso, bueno, incluso hemos tenido el 1-3, nada más empezar la segunda parte, una de Bermejo al primer palo. Bueno, y te pueden empatar porque puede pasar lo que, claro, ya la jugada desafortunada, vamos a llamarla como queramos, es el 3-2 también. Todo eso ya desquicia al equipo. Es difícil que un equipo que mete 2 goles fuera de casa en el fútbol moderno indiano gane el partido. Y evidentemente es, como bien dices, el debe nosotros y tenemos que hacer un análisis muy, muy profundo por lo que nos resta de temporada, lógicamente. Sí, Olga Torres, Aragón Deporte. Hola, buenas noches, mister. ¿Esta derrota va a doler más porque hay muchos días para rumiar lo que pudo haber sido y no fue? No, no es que duela más. Al final el dolor ya lo llevas hoy y estás fastidiado. Evidentemente la semana es muy larga porque hasta que vuelves a competir la próxima semana no juegas o termina la semana y juegas el lunes, todos los partidos terminados. Pero el dolor es por la situación del equipo, sobre todo, y cómo se ha producido esa derrota hoy, porque yo creo que hemos hecho una primera parte muy brillante, con bueno, es decir, es una pena, ¿no? Porque hemos hecho 2 goles de una ejecución perfecta, ¿no? Y en ese aspecto pues te vas dolido porque el esfuerzo de los jugadores al final no se resume en puntos. Sí, Juan Carlos Lluvero, de Radio Zaragoza. Entrenador, buenas noches. Ha acabado jugando con 4 delanteros, podemos decir centro, pero apenas el equipo ha podido crear ya nada, ¿no?, en ese tramo final. Sí, acumulamos jugadores, hemos sacado incluso a Tejero para que metiera centro incluso de 3/4 de campo. Como bien dices, al final con unas faltas, el oficio también del Rayo, que al final también cuenta, pues han ido ellos a una esquina, provocado 2 faltas, se consume el tiempo y al final pasa todo lo que tú necesitas para generar, no lo has podido provocar porque prácticamente no has tenido el balón. Y eso pues también es verdad que es la heroica, ¿no?, después de lo que pasa, pero bueno, vuelvo a repetir que estamos fastidiados porque con un 0-2 siempre, lo que comentáis vosotros, es difícil no haber puntuado en Vallecas. Tenemos que haber llevado el partido seguro, pero vuelvo a repetir, hay que felicitar también al Rayo que ha metido sus 3 goles. José Palacio, de la cadena SER. Mister, decías que no es sencillo que le remonten a un equipo que va ganando 0-2 y sobre todo después de haber hecho media hora, yo creo que habéis hecho muy buena. Pero entonces, ¿qué es lo que le pasa al equipo? ¿Qué es una cuestión física, una cuestión mental o es fútbol? ¿Le falta el Zaragoza fútbol para mantenerse en segunda? No, se han juntado una serie de cúmulos. Vuelvo a repetir, yo creo que el equipo ha competido muy bien. Es verdad que por la situación en la clasificación, cuando te llega el 2-2 del empate, pues el equipo queda un poquito de ese... Pero lo que ya no es normal es volver luego a cometer otro error, ¿no? En esas cosas son momentos del partido que ha sucedido y ya está. Lo que pasa es que tenemos que hacer nosotros el análisis para que no vuelva a suceder porque nos estamos jugando muchísimas cosas todo el mundo. Sí, Pablo Carreras, Radio Marca. Sí, Juan Ignacio, ¿qué le pasa a este Real Zaragoza que cada vez que tiene una oportunidad, ¿no?, de asomar un poquito en la cabeza, pues mete la pata de esta manera, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la noche de Alcorcón en la que tenías la oportunidad de irte a +5 con el descenso. Hoy, yendo 0-2 a domicilio frente al Rayo Vallecano, el sexto clasificado, te acaban remontando. No sé si es miedo escénico, exceso de responsabilidad. ¿Qué le pasa a esa plantilla para pegarse estos tiros en el pie? A la plantilla, al equipo, a ese vestuario, Jim. No, al vestuario ni a la plantilla, le pasa al entrenador, que es el máximo responsable de la gestión del grupo y de la gestión del partido y de todo. Y como máximo responsable tengo que asumir yo también. Es decir, bueno, pues han sucedido una serie de cosas como habéis visto vosotros y lo que vamos a intentar a partir de mañana mismo, que vamos a volver a entrenar, pues intentar que no va a suceder. Es decir, nuestro margen de maniobra lo repetimos todos los días de entrenamiento, todas las semanas. Y evidentemente, pues bueno, en este caso todavía es más dolorosa porque, como acabas de decir, ¿no?, empieza la semana, la jornada, te pones un 0-2 ante un rival muy potente, que también ellos van con el puntito de ansiedad que llevaban tiempo sin ganar, y sin embargo pues no hemos sabido gestionar esa
esa ventaja en el marcador. Y cerramos con Olga Torres de Aragón Deporte. Bueno, por mi parte, una doble para terminar. Por quedarse con algo positivo, se queda con que haya vuelto a marcar Narváez, que cada día se entienda mejor con alegría. Y por otro lado, ¿qué supone la baja de Francés para la próxima jornada? Sí, como bien dices, lo de Narváez, al final tampoco lo estamos responsabilizando todos. Es decir, desde mi llegada, con el gol de Nieto hoy también, son 8 o 9 jugadores diferentes los que han metido gol ya, aunque haya repetido James, que ya había metido un gol anteriormente, justo al Rayo en la primera vuelta, o al mismo Narváez llevaba goles, y estaba distribuyendo goles, y en ese aspecto contento, ¿no? Y aparte, como he comentado, es como hemos jugado, en ese momento si haces esos paréntesis, te quedas ya no positivo, sino con situaciones muy buenas del partido. Y referente a Francés, pues bueno, es un riesgo, que esto es una competición que cuando los jugadores acumulan amarillas pues pueden descansar. Bueno, tenemos una semana para trabajar y elegiremos al jugador mejor que esté para jugar ese partido. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Con el recuerdo al recientemente fallecido Carlos Matallanas, ejemplo de vida y de lucha contra la ELA. Arrancó el partido en Vallecas. El Rayo y el Real Zaragoza. Se adelantaría el conjunto maño con este gran gol de Juanjo Narváez. Después de una gran llegada por banda derecha, pondría además tierra de por medio el equipo de Juan Ignacio Martínez con este tanto propia puerta de Álvaro García. Gran contraataque, yendo desde un córner a favor para el Rayo. Un Rayo muy blando en la primera parte. Tareas defensivas, intentaba meter en el partido bebé con ese aviso primero al palo y luego con este auténtico golazo desde más de 30 metros, falta directa. Ese que comba ahí, cogía el balón y nada más arrancar la segunda parte, empataba el partido Alejandro Catena en este balón colgado al área. Se anticipa Guerrero, no hay fuera de juego, y cómo define además Alejandro Catena. Después tendría esta Andrés Martín al larguero, ocasión clarísima para consumar la remontada. Salvaba la madera ahí al Real Zaragoza, pero no le salvaría después de este saque rápido de falta. Se confía Vigaray y cómo aprovecha ahí las dudas entre el lateral derecho del Real Zaragoza y su portero, que intenta salir pero no llega. Sí, vaselina espléndida de Álvaro García para resarcirse de ese tanto en propia, consumar la remontada de un Rayo que volvió a ganar en Vallecas. El Real Zaragoza que sigue sin ganar fuera de casa. Un partido que hemos hecho el primer tiempo que le gustaría firmar a todo equipo, pero ya te vas con un 1-2, no hemos concedido prácticamente nada, un tiro de Bebe desde muy lejos, queda en el palo pero desde muy lejos, sabemos que, y luego un golazo que mete de falta, pero con la sensación de no dejar jugar al Rayo, un equipo que combina mucho, que juega bien, que tiene buenos jugadores. No les hemos dejado tampoco correr, hemos ganado duelos. Te vas con 1-2 sabiendo que has hecho las cosas muy bien, pero que quedaba mucho. El 2-2 les vuelve a meter. En el segundo tiempo tenemos el 1-3 y el 2-2 pues es otra vez de una falta lateral que les mete en el partido. Y te plantas con un 2-2 sabiendo que estábamos haciendo méritos para ir ganando. Luego ya viene el 3-2. Podía haber caído el partido de un lado o de otro y bueno, es una pena porque es una sensación de que has hecho buen partido pero te vas con 0 puntos y nosotros ahora no estamos como para ni buenas sensaciones, ni méritos, o sea, estamos para tocar los puntos, cogerlos, porque no estamos jugando la vida. Pues es que claro, te pueden decir que hay que irse al descanso con el 0-2, pero es una falta desde muy lejos y es un acierto del jugador, que sabemos que incluso cuanto más lejos es mejor para él, porque la revienta y le baja. Y bueno, a seguir, nos queda mucho, sabemos que vamos a estar hasta el final sufriendo y es una pena porque podíamos haber sacado algo de aquí. Bueno, sabíamos que había empatado el Cartagena en el descuento. Pero bueno, nosotros tenemos ya muchos partidos sabiendo que cada fin de semana es una final
y bueno, lo vuelve a ser, necesitamos de todo el mundo, de seguir remando y hay que seguir peleando. Sí, bueno, en estos casos es una pena que haya tanta distancia hasta el lunes, pero bueno, a pensar en el Mirandés.